La escena es casi teatral. Imagínatela, la Plaza de la Armería de Madrid, un frío que corta, de verdad, temperatura bajo cero. Uf, sí. Y en medio de todo, el rey Felipe VI, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, presidiendo la solemne ceremonia de la Pascua Militar. Mucha pompa, mucha tradición. Todo es protocolo, uniformes de gala, pero entre los pliegues de esa formalidad, el discurso de este año escondía algo más. Una advertencia, y una bastante clara. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Ir más allá del boato y desgranar esos mensajes. Eso es. Porque entre lo que dijo el rey y lo que añadió después la ministra de Defensa Margarita Robles, pues se dibuja un mapa muy preciso de cómo España se ve a sí misma y al mundo. Y la pregunta es, ¿qué nos dice ese mapa sobre el futuro de la seguridad en Europa y el papel que España, pretende jugar en todo esto? Pues a ello vamos. Pues vamos a desplegar ese mapa. El punto de partida, la frase que lo cambia todo, es del rey. La amenaza creciente llega al corazón de Europa. Una frase potentísima. Mucho. A mí esto me llama mucho la atención. No es un lenguaje ambiguo o, no sé, diplomático. Es directo. ¿Es una hipérbole para captar la atención o de verdad ha cambiado algo tan fundamentalmente? Yo creo que es todo lo contrario a una hipérbole, fíjate. Es la constatación de un cambio de era. Un cambio de era, sí. Durante décadas, la seguridad en Europa se daba por sentada. Las amenazas eran, asimétricas, lejanas. Terrorismo, piratería, conflictos en otros continentes. Claro. Esta frase es el reconocimiento oficial, al más alto nivel del Estado, de que el tablero ha volcado. La amenaza de un conflicto convencional entre estados, algo que parecía de los libros de historia, vuelve a ser un factor real en el continente. Claro, aunque en el discurso no se mencionan nombres ni países, el contexto es ineludible. Se está hablando de la inestabilidad en el flanco oriental de Europa, de una agresión que ha obligado a toda la OTAN a replantearse su postura. Precisamente. Hemos pasado de un paradigma de gestión de crisis en el exterior a uno de defensa territorial y disuasión aquí, en casa. Y eso tiene consecuencias inmediatas y muy tangibles. No es una charla teórica. Y el rey las señala al instante. Habla de la necesidad de unas fuerzas armadas con un alto grado de formación. Sí, que eso es lo esperable. Claro, pero lo más importante, y aquí es donde la cosa se pone seria, es que vincula esto a la reacción de las instituciones europeas, que, como citan nuestras fuentes, ya están impulsando un aumento masivo de la inversión en defensa. Y ahí está la clave. De repente, el presupuesto de defensa deja de ser un debate interno para convertirse en una obligación derivada del contexto geopolítico. Y eso es un cambio de narrativa brutal. Venderle a la opinión pública un aumento del gasto militar en tiempos de paz siempre es complicado, ¿sabes? Claro, siempre hay otras prioridades. Pero enmarcarlo como una respuesta inevitable a una amenaza en el corazón de Europa lo convierte en una necesidad, no en una elección. Es un movimiento muy calculado para legitimar una política de rearme que ya está en marcha en toda la alianza. Vale, tenemos la amenaza y la necesidad de invertir. Pero invertir, ¿para qué exactamente? Y aquí el discurso nos lleva directos a la OTAN. El rey habla de cumplir los objetivos de disuasión, de seguridad y de defensa a largo plazo. La palabra clave ahí. Disuasión. Disuasión, exacto. Suena muy a Guerra Fría, ¿verdad? Un poco sí. ¿Qué significa hoy en día? Pues es que, en el fondo, su lógica no ha cambiado tanto. La disuasión es, ante todo, un ejercicio de comunicación. Es una señal política. O sea, no es solo tener el armamento. No se trata solo de tener tanques y aviones, sino de convencer a un posible adversario de que el coste de atacarte sería tan desproporcionadamente alto que ni se le ocurriría intentarlo. Es proactiva, busca evitar el conflicto, no ganarlo. Entiendo la teoría, pero seamos honestos. ¿La disuasión de España, por sí sola, es realmente un factor determinante? ¿O todo esto solo tiene sentido si se nos percibe como una pieza absolutamente inseparable del engranaje de la OTAN? Has dado en el clavo. Ahí reside la esencia de la defensa colectiva. La disuasión de España es la disuasión de la OTAN, y viceversa. Por eso es tan importante el artículo 5. El famoso artículo 5. El famoso un ataque contra uno es un ataque contra todos. La credibilidad no reside en la fuerza individual de España, sino en la certeza de que una agresión activaría la respuesta de toda la alianza, incluyendo su potencia nuclear.
Por eso, para que esa disuasión funcione, cada pieza del engranaje tiene que ser robusta. Y es justo ahí donde el discurso da un giro que a mí me parece el más revelador. El rey deja de hablar tanto de soldados y empieza a hablar de fábricas. ¿Ah, sí? El foco en la industria de defensa nacional como papel fundamental para garantizar la cohesión, robustez y operatividad. Esto ya no es solo estrategia militar, es estrategia industrial. Totalmente. Y lo que es realmente fascinante aquí no es solo que se mencione la industria, sino el lenguaje que se utiliza. Se enmarca como una cuestión de autonomía estratégica y soberanía tecnológica. Ese es un cambio de lenguaje clave. Claro, durante años la defensa era un gasto. Ahora se está presentando al público como una inversión en autonomía, muy parecido a cómo se habla de la transición energética o la digitalización. Es un reenfoque de la narrativa muy inteligente. Claro, es pasar de compramos armas a desarrollamos nuestra propia tecnología para no depender de nadie. Cambia por completo la percepción. Desde luego. Implica que la seguridad nacional no solo depende de los militares, sino también de los ingenieros, los científicos, los trabajadores de esas fábricas. Exacto. Y tiene una lógica aplastante desde el punto de vista estratégico. A ver, la pandemia nos enseñó los peligros de depender de cadenas de suministro globales para bienes esenciales como las mascarillas. Sí, lo vimos todos. Pues ahora, traslada esa lección al ámbito militar. ¿Qué pasa si necesitas repuestos para tus cazas o munición para tu artillería y el país que te los vende decide, por razones políticas, cerrar el grifo? Pues que te quedas sin defensa. Tu capacidad de defensa se evapora. Tener una industria nacional fuerte es un seguro de vida estratégico. Y este compromiso, como bien señalan las fuentes, no es una declaración de intenciones, se materializa. Una cosa es la teoría y otra es poner las botas sobre el terreno. ¿Qué es lo que se hace? Justo, se detalla con los despliegues en el flanco este de la OTAN. Letonia, Estonia, Eslovaquia, Rumanía. Y también en el mar, con los despliegues navales permanentes. Esos ejemplos son la prueba del algodón. Son la prima que España paga por ese seguro de defensa colectiva del que hablábamos. La prima del seguro, me gusta esa analogía, es que lo es. Al desplegar tropas en Letonia, España no está defendiendo directamente su territorio, pero está enviando un mensaje inequívoco a aliados y adversarios. Estamos comprometidos con la seguridad de toda la alianza. Si atacas a uno, nos encontrarás a todos. Es la disuasión en acción. De acuerdo. El pilar de la OTAN queda muy claro. Pero el análisis de las fuentes nos muestra que el discurso no se detiene ahí, se amplía el foco. Efectivamente. Y me parece importante, porque si no podría parecer que la política de defensa española solo mira hacia el este de Europa. Y no es así. Para nada. Se mencionan misiones muy distintas, como la de la ONU en el Líbano, con casi 700 efectivos, o la lucha contra la piratería en el Índico, o la misión en Irak contra el Estado Islámico. Aquí entra en juego el segundo gran concepto del día, el multilateralismo, otra palabra clave. Es una palabra que tanto el rey como la ministra repiten casi como un mantra, y es fundamental para entender la visión española. Si la OTAN es la respuesta a la amenaza existencial directa, el multilateralismo es la apuesta por la estabilidad global a largo plazo. Definámoslo de forma sencilla. ¿Qué es exactamente defender el multilateralismo? Pues es la creencia de que los problemas globales, ya sea el terrorismo, el cambio climático, la inestabilidad regional, deben abordarse de forma cooperativa, a través de organizaciones internacionales y respetando un conjunto de reglas comunes. Lo que las fuentes llaman un orden global basado en normas. Eso es. Es lo opuesto a la ley del más fuerte, a las acciones unilaterales, donde cada país hace lo que quiere. Para una potencia media como España, que no puede imponer su voluntad por la fuerza, este sistema basado en reglas es su mejor garantía de seguridad e influencia. Entiendo. Es una forma de presentarse al mundo no como un simple peón en el tablero de las grandes potencias. No, claro. Sino como un socio fiable y constructor de consensos, un actor comprometido con la estabilidad del sistema en su conjunto, porque es en ese sistema donde prospera. Totalmente. Y esa polivalencia de las Fuerzas Armadas no solo se proyecta hacia afuera. El discurso hace una conexión muy interesante y muy astuta entre ese papel internacional y el trabajo que hacen dentro de España. Ah, sí. Se elogia de forma muy específica a la Unidad Militar de Emergencias, la UME,
por su labor en la extinción de incendios. Esa mención no es casual, ¿verdad? Es un puente directo al ciudadano de a pie. Para nada es casual. Mucha gente quizá no entienda que hacen 300 soldados españoles en Letonia, pero todo el mundo ha visto a la UME luchando contra un incendio o una inundación en las noticias. Es una jugada maestra en términos de imagen pública. Conectar la necesidad de comprar fragatas o aviones de combate con esas imágenes heroicas de la UME es una forma increíblemente eficaz de salvar la distancia entre el abstracto gasto militar y la seguridad tangible del ciudadano. Le pone cara, lo hace real. Demuestra que la inversión en defensa tiene un retorno directo y visible para la sociedad en situaciones de catástrofe. Muestra una utilidad de las Fuerzas Armadas que va mucho más allá del campo de batalla. Vale, entonces tenemos el marco general que dibuja el jefe del Estado, que es muy institucional, muy estratégico. Pero las fuentes que manejamos también ponen el foco en la ministra Robles, que al parecer fue mucho más directa en su intervención. Sí, bastante más. ¿Qué pieza añade ella a este puzzle? Ella añade el matiz político y gubernamental. Como miembro del Ejecutivo, tiene más libertad para bajar al detalle y reforzar el mensaje desde la perspectiva del gobierno. Claro, no tiene el mismo papel institucional. Exacto. Nuestras fuentes señalan que fue más explícita y que escribió su discurso personalmente, lo que ya indica una intención. Mientras el rey establece la doctrina, la ministra la aplica a la política del día a día. Y el ejemplo más claro que se cita es la mención a Venezuela, un tema que el rey, por su papel, lógicamente, evita. ¿Cómo encaja eso en el discurso general? Pues, analizándolo de forma imparcial, lo que hace la ministra es utilizar un caso concreto y políticamente relevante para ilustrar el principio general del que hablaba el rey. Aterriza el concepto. Eso es, su mención a Venezuela se enmarca, según las fuentes, en su defensa del pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles. O sea, usa un ejemplo conocido para reforzar esa idea del multilateralismo y la legalidad. Justo. Es una forma de decir que España siempre actuará dentro de la legalidad internacional y los marcos multilaterales. Es una forma de decir a los socios internacionales, el marco que ha descrito el jefe del Estado no es una declaración poética, es la política activa de este gobierno. Ahí está. De hecho, ella insiste mucho en que España es un socio serio, responsable, fiable y comprometido. Exactamente. Su discurso está claramente dirigido tanto al público nacional como al internacional. Hacia adentro, busca mostrar cohesión y firmeza en la política de Estado, independientemente de los debates parlamentarios. Y hacia afuera. Y hacia afuera es una reafirmación ante los aliados. Pueden contar con España, nuestros compromisos son sólidos y nuestra palabra es ley. Refuerza la marca España como un pilar de estabilidad en un mundo cada vez más volátil. Perfecto. Creo que hemos cubierto todas las capas. Si tuviéramos que destilar toda esta conversación, ¿cuáles serían las ideas fundamentales con las que debería quedarse quien nos escucha? Pues, a ver, yo destacaría 4. La primera, y la más importante, es que la percepción de seguridad en Europa ha cambiado radicalmente. Hay una conciencia clara de una amenaza real y cercana que obliga a un rearme y una mayor preparación. ¿Se acabó la era del optimismo, por así decirlo? ¿Se acabó? Sí. La segunda, diría yo, es la doble apuesta de España. Por un lado, un compromiso sin fisuras con la defensa colectiva de la OTAN como respuesta a esa amenaza directa. Y por otro, una defensa a ultranza del multilateralismo y un orden global basado en reglas como la mejor herramienta para la estabilidad a largo plazo. el tercer punto, que me parece el más novedoso, es la elevación de la industria de defensa nacional a categoría de sector estratégico fundamental. Sí, eso ha sido un gran cambio de foco. Ya no es solo un proveedor, sino una garantía de soberanía y autonomía a largo plazo. Es una pieza clave de la disuasión. Y por último, esa idea de la multifuncionalidad de las Fuerzas Armadas. Se las presenta como una herramienta versátil, capaz de operar en misiones de alta intensidad fuera y al mismo tiempo ser un recurso vital para proteger a los ciudadanos en emergencias dentro de nuestras fronteras. Legitimando así la inversión a ojos de la sociedad. Exacto. Es una síntesis perfecta. Muestra una visión de la defensa que es a la vez global, europea, nacional e industrial. Un puzzle completo. Pues para terminar, y a raíz de todo esto, me surge una pregunta que creo que va más allá de lo puramente militar. A ver. Hemos hablado mucho de cómo el discurso eleva a la industria de defensa a papel fundamental para la seguridad a largo plazo. Adelante. Más allá de la geopolítica,
cómo cambia la percepción pública y la economía de un país cuando la industria de defensa se define oficialmente como un pilar fundamental para la seguridad a largo plazo, y no solo como una respuesta a amenazas inmediatas o un sector industrial más. Es una reflexión interesante sobre las implicaciones económicas, sociales e incluso éticas de poner el complejo militar industrial en el centro de la estrategia de un país.